Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar el tema de movimiento parabólico de caída libre. A ver, chicos, si yo tengo esta pelota, ¿no? Voy a trabajar así. Vamos a hacer lanzado, ¿sí? Va a ser lanzado y con respecto al suelo, uno que va a formar un ángulo, ¿sí? Va a formar un ángulo. Pues en esta posición, si yo suelto, con respecto a donde está parado, también puede formar un ángulo. Entonces, ¿qué me dice el movimiento parabólico de caída libre? Dice, se denomina al movimiento curvilíneo que describe los cuerpos al ser lanzado horizontalmente o oblicuamente cerca de la superficie. Chicos, acá tengo esta pelota y voy a lanzarlo. Como dice, curvilíneo y, mira acá, cerca de la superficie. Acá en este caso, este eje, el eje de las X, va a ser la superficie. Y va a formar también, como le digo, acá va a formar un ángulo. Va a formar un ángulo, ¿sí? Y me dice que este movimiento parabólico de caída libre va a tener dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre. Entonces, en este movimiento, en el movimiento parabólico, vamos a encontrar los dos movimientos. Se van a juntar estos dos movimientos. Mira aquí, chicos, si yo suelto o comienzo a lanzar este balón de aquí, de este punto, ¿sí? Quiere decir que este se va a mover en el espacio mediante el movimiento MRU y el movimiento vertical de caída libre. ¿Por qué? Porque a cada vez que va a avanzar, va a comenzar a bajar su aceleración. Va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Por la gravedad. La gravedad siempre apuntando al centro de la Tierra. Pero dice que su velocidad en el eje X va a ser constante. Miren aquí, si llega a este punto, su velocidad sigue siendo Vx. Llega al punto más alto, sigue siendo su velocidad el mismo, su velocidad el mismo y su velocidad el mismo. Quiere decir que en el eje X va a trabajar con MRU, su velocidad va a ser constante. Este sería en el eje X. Y en el eje Y va a trabajar con el movimiento vertical de caída libre. Entonces, cada que va subiendo, va a disminuir su velocidad hasta en un punto donde su velocidad va a ser igual a 0. Y nuevamente de ahí va a comenzar a descender. Entonces, acá vamos a encontrar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre. Entonces, a esta velocidad inicial, en este punto que está aquí, velocidad inicial, se va a descomponer en dos velocidades, es descomposición de vectores. Voy a descomponer esto en dos: en la velocidad en el eje X y en la velocidad del eje Y. Todo el eje Y va a trabajar con el movimiento vertical de caída libre y el eje X va a trabajar con MRU o movimiento rectilíneo uniforme, donde nosotros tenemos la fórmula de distancia en X. Quiere decir, la distancia que va a trabajar o va a llegar desde este punto hasta este punto cuando se lanza será velocidad inicial en X, por el tiempo que ha transcurrido. Y cuando quiero hallar altura, mira acá, acá hay altura, ¿a qué va a ser igual? La gravedad. ¿Con cuánto de gravedad nosotros vamos a trabajar? La gravedad vamos a trabajarlo con 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y cómo hallo la velocidad
en Y, velocidad en Y. La gravedad multiplicado por el tiempo. Entonces, de esto vamos a trabajar aquí, la velocidad inicial. La velocidad inicial también puedo descomponer, mira, de este vector. De este vector puedo descomponer en dos vectores, en el eje X y en el eje Y. Recuerdan ustedes que este de acá es coseno de multiplicado por la velocidad de este vector. Entonces aquí sería velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo. Y en este sentido sería velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces yo voy a tener la velocidad inicial como calcular con estas dos fórmulas. A ver chicos, acá vamos a mencionar solo 4 principales ecuaciones del movimiento parabólica de caída libre. Este es lo mismo que se trabaja en movimiento vertical de caída libre. Por eso que en este caso yo le estoy ubicando, para poder distinguir la Y. ¿Ves? Velocidad final, normalmente en movimiento vertical se decía velocidad final nada más. Pero acá lo voy a poner en Y. Todos estamos trabajando con respecto al eje Y. Por eso dice que este de acá es las mismas fórmulas del movimiento vertical de caída libre. En la primera ecuación, si no me dan para nada altura y no me piden altura para hallar nada, usaré la primera fórmula. Y la segunda fórmula usaré siempre y cuando no mencionan nada la velocidad final en Y. Y la tercera fórmula aplicaré siempre y cuando no me dan para nada o no existe gravedad o no mencionan gravedad. Y la cuarta estaré usando siempre y cuando no me dan el tiempo o no me piden hallar el tiempo. Acá hay tres fórmulas para poder hallar un poquito más rápido conociendo senos. ¿Sí? Mira, altura máxima va a ser igual a velocidad al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 multiplicado por la gravedad. Alcance horizontal quiere decir el alcance o la distancia que va a trabajar de este punto hasta este punto. ¿Cuál es su distancia? Ese es el alcance horizontal. ¿A qué va a ser igual? A velocidad inicial multiplicado por 2 veces el seno del ángulo dividido entre la gravedad. El tiempo de vuelo, a ver, desde este punto hasta acá, ¿qué tiempo se ha demorado? Para poder hallar ese tiempo, usaré esta fórmula. 2 veces multiplicado la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces chicos, recuerdan que el movimiento parabólico de caída libre va a ser usado o va a ser trabajado mediante las dos propiedades de movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre. Los dos movimientos van a estar incluidos en este movimiento parabólico. A ver, un pequeño ejemplo aquí, vamos a desarrollar. Dice, se lanza un proyectil, a ver aquí está el proyectil, se lanza un proyectil con una velocidad de 30 metros por segundo, la velocidad inicial, 30 metros por segundo, y un ángulo de inclinación de 30 grados, halle su altura máxima. Me pide la altura máxima. Puedo trabajar porque acá hay dos alturas. Voy a ver qué datos me están dando. Pero acá hay uno más fácil para hallar, mira. Altura máxima. Puedo trabajar con esta fórmula, puedo trabajar con esta de aquí. Pero más fácil, con esta fórmula voy a hallar este ejercicio.
Entonces, comenzamos a escribir la fórmula. Me pide altura máxima va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Reemplazamos. Altura máxima. Velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a 30. 30 elevado al cuadrado. Por seno al cuadrado de 30. Seno al cuadrado de 30 grados. Dividido entre 2 por gravedad. La gravedad es 10. Entonces me estaría quedando 2 por 10 sería 20. Altura va a ser igual 30 al cuadrado sería 900 multiplicado por ¿quién? Por seno de 30. Y seno de 30 recuerdan que es un medio. Y todo esto dividido entre 20. Entonces la altura máxima va a ser igual. Simplifico y simplifico. Sería 450. 450 entre 20. La altura máxima entonces va a ser igual a, simplifico aquí y simplifico acá. 45 entre 2 me estaría quedando 22,5 metros. Este sería entonces la altura que me está pidiendo, su altura máxima aquí. La velocidad sería 0. A ver, continuando con el ejemplo 2. Dice, una esfera es lanzada horizontalmente desde parte alta de un edificio de 80 metros con una velocidad de 30 metros por segundo. Velocidad inicial 30 metros por segundo. Calcula el tiempo de vuelo alcanzado horizontalmente y la velocidad con que llega. A ver, la velocidad aquí. Recuerdan que esta velocidad va a ser constante en el eje X. Entonces acá va a ser 30 metros por segundo. ¿Sí? Hay una velocidad en Y. Y acá va a ser la velocidad del objeto. Eso es lo que me pide allá. La velocidad con que llega el objeto. Ahí chicos, primero debo calcular el tiempo. Entonces, para poder calcular el tiempo, voy a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Porque me están dando altura. Si yo conozco altura, puedo hallar el tiempo. Entonces, reemplazando, me estaría quedando altura. ¿Cuánto es altura? 80 metros. Va a ser igual a la gravedad, que es 10 multiplicado por t al cuadrado, todo sobre 2. ¿Sí? Este 2 pasa al otro lado a multiplicar, sería 160. Va a ser igual a 10 multiplicado por t al cuadrado. Este 10 pasa a dividir, entonces sería 160 sobre 10, va a ser igual a t al cuadrado. Se van los ceros y me estaría quedando 16 igual a t al cuadrado, donde t va a ser igual a raíz cuadrada de 16, va a ser igual a 4 segundos. Entonces, ya el tiempo de vuelo de 4 segundos. La distancia lo voy a trabajar en MRU. ¿Cuál es la fórmula? Doris B, televisión, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuál es la distancia o cuánto vale la distancia?
La velocidad, ¿cuál es? Siempre en constante. La velocidad constante va a ser de 30 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo que he hallado acá. Sería 4 segundos. Entonces la distancia va a ser igual a 30 metros. La velocidad 30 metros por segundo multiplicado por 4 segundos. Los segundos se van a cancelar y me estaría quedando 120 metros. A ver, ahora yo voy a calcular el eje primero, la velocidad en el eje Y. Entonces, para calcular la velocidad en el eje Y, voy a multiplicar la gravedad por el tiempo. La gravedad es de 10. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 4 segundos. Entonces la velocidad en Y va a ser igual. 10 por 4 sería 40 metros por segundo. Ese es en respecto a el eje Y. Aquí sería 40 metros por segundo. Lo que yo quiero es hallar este de acá, este vector principal. Entonces, ¿cómo llamamos el vector principal? De esta manera. Velocidad entonces va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad del eje Y al cuadrado. Reemplazamos. Entonces sería velocidad. ¿Cuál es la velocidad? En el eje X de 30 metros por cuadrado. 30 al cuadrado. Más la velocidad en Y, 40 metros al cuadrado. Multiplicando, me estaría quedando 30 por 30 sería 900. Más 40 por 40, 1600. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la raíz? Primero vamos a sumar. Me estaría quedando 2500. Y esto va a ser igual a 50. Entonces la velocidad con que llega va a ser con 50 metros por segundo. A ver, chicos, el ejemplo 3 dice: una esfera es lanzada tal como se muestra el gráfico, tal como se muestra el gráfico. Realiza un movimiento parabólico de caída libre. Calcula el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a ¿qué? Primero vamos a descomponer esto de acá. Presten atención, acá. Este vector lo voy a descomponer en dos vectores. En el vector del eje X, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Entonces, esto de acá yo voy a descomponer y va a salir de esta manera. Si este de acá vale 100 metros, entonces este de acá sería 100 metros multiplicado por el seno de 30. Y seno de 30, recuerda que es un medio. Entonces me estaría quedando 100 multiplicado por un medio y al final me va a quedar 50. Entonces acá sería 50 metros por segundo. Reemplazo esto para poder hallar velocidad final. Velocidad final va a ser 0 en el eje Y. Velocidad inicial en el eje Y es 50 menos la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo. Pero no me dan el tiempo, entonces lo que voy a hallar es el tiempo.
A ver, aquí 50 va a ser, perdón, 0 va a ser a 50, va a ser igual a 50, menos 10 por t, sería 10t. Este, como tiene signo negativo, lo paso al otro lado, sería 10t va a ser igual a 50. Y el valor del tiempo va a ser igual a 50 entre 10. Entonces, t va a ser igual a 5 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 5 segundos. Bueno, chicos, espero que les haya encantado el tema y hayan comprendido. No se olviden practicar para que puedan desarrollar más rápido los problemas. Y no se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo.